Un saludo, soy Luis. Están en la caja de Pandora, segundo programa de la tarde. Hoy vamos a hablar de las instalaciones submarinas extraterrestres con el doctor Ángel Luis Fernández. Y antes de empezar con él, como siempre os comento, si podéis compartir en Telegram, en WhatsApp, en vuestras redes sociales el enlace para que la gente pueda entrar y vernos o tener el enlace para vernos más tarde, nos haréis un favor. También en la pestaña de ver más, en la descripción del vídeo, tenéis los datos de contacto de Ángel, los míos y también todos los enlaces de la plataforma donde estamos transmitiendo habitualmente, YouTube, Facebook, Twitter, todo eso en la descripción del vídeo os podéis suscribir y así nos podéis seguir por diferentes plataformas. Pues nos vamos volando y aparcamos ahora en República Dominicana, que aquí tenemos al doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Hola Luis, un abrazote fuerte y feliz año nuevo a todos, y en especial a ti. A ver si todo va en la mejor dirección, con los mejores augurios y siguiendo los más elevados flujos de la luz. Muchas gracias, pues igualmente, que todo vaya muy bien y que realmente vamos a empezar una nueva etapa, nuevo año y que la gente disfrute mucho todo el contenido que se les va a dar y todos los talleres que van a poder ir haciendo. Que antes de empezar, quería recordaros que ya tenemos el domingo 22 de enero un nuevo taller, Desafíos urgentes de una humanidad en cambio. Luego hablaremos un poquito más del tema, pero que sepáis que podéis entrar en Aulas Pandora y os podéis ya apuntar a este nuevo seminario A1 y para que lo disfruten. Hay un código de descuento en la descripción del vídeo por si realmente quieren entrar ahora. Pues dicho esto, Ángel, empezamos con las instalaciones submarinas. Pues muy bien, Luis, vamos a ver qué hablamos hoy de este tema tan particular, del que no se suele hablar mucho, por cierto, ¿no? Yo he estado en ocasiones tirando de alguna información a ver si tocan el tema y curiosamente no se toca el tema habitualmente, ¿no? Sí se habla de los OSNIs famosos, ¿verdad? Los objetos submarinos no identificados, pero también de manera muy limitada. Yo quisiera empezar diciendo algo que sirva como punto de partida, y es lo siguiente. Este todavía es un planeta fundamentalmente acuático. Es decir, la mayor parte del planeta todavía está cubierto por las aguas y hubo un tiempo en que era todo agua, absolutamente todo. O sea, no llegó a haber ningún tipo de masa terrestre fuera del agua. Al principio de los tiempos, ya se empieza a desarrollar la vida, que ya sabes que se desarrolla en el mar. La vida es sembrada en el mar y nace en el mar. Y en ese momento era todo agua, completamente agua. Es decir, que la atmósfera original de esta esfera era el agua. El agua es el crisol también donde se gesta la vida. Las primeras expediciones que llegaron aquí a echar una mano e intentar terminar la superficie, la corteza del planeta, eran acuáticas, ¿no? De hecho, cuando todavía en ciertas cosmogonías como los Dogon en la República de Malí, en África, se refieren a aquellos seres iniciales que venían aquí, que ellos entendían que eran anfibios, en mitad terrestre, porque empezaban a sacar la cabeza del agua y también eran seres acuáticos fundamentalmente, ¿no? Con esto quiero decir que todavía hoy, al día de hoy, la gran vida del planeta está en el agua, no está en la Tierra. La Tierra es lo que está seco, por decirlo así. La mayor parte de la vida sigue estando en el agua. El mayor número de animales está en el agua. El mayor número de vegetales está en el agua. El mayor número de minerales que necesitan agua están también en los océanos. O sea que justamente la parte que queda en la sección más seca y los vegetales más secos son lo que constituye, pues, qué sé yo, no más allá de un 25%
de la superficie total de la esfera. Es decir, que sigue siendo un planeta acuático. Aquellos que hicieron la esfera y los que la terminaron, unos los últimos en llegar están todavía bajo el agua y los primeros están en grandes grutas de las que hemos hablado en alguna ocasión dentro de la Tierra, en el interior de la Tierra. En el exterior realmente pues quedan pocos, ¿no? Y estos que quedan en el exterior pues son algo así como una especie de parásitos. Eso es lo que somos nosotros realmente, ¿no? En definitiva, hay que hablar del agua antes o después y hay que hablar de todo lo que hay bajo el agua del mar, ¿verdad? Es cierto que hay muchos testimonios a nivel mundial que hablan todo el tiempo sobre avistamientos de objetos no identificados que emergen o que se sumergen en los mares. Esto lo ha visto mucha gente, ¿verdad? Es curioso porque aquí en República Dominicana, y fíjate qué curioso, Luis, aquí en la parte costera, vamos a decirlo así, todas las noches aquí están acostumbrados a ver luces tipo flash, como si fuese, ¿cómo te diría yo? Como un fenómeno natural, normal. Es decir, todos los días, a partir de las 7 de la tarde, lo que ellos consideran relámpagos aquí, pero se les olvida una pequeña condición de los relámpagos. Los relámpagos van acompañados de un trueno, habitualmente. Pero aquí los relámpagos, ninguno tiene trueno. Aquí no hay truenos, ¿no? Y lo curioso es que muchas veces los relámpagos salen del mar. Es decir, aquí están tan acostumbrados a esto que no le dan ningún valor, ¿no? Obviamente no son relámpagos, ¿no? Son fogonazos de materializaciones y de desmaterializaciones de este tipo de objetos, ¿no? Hay que decir en este sentido, y esto es muy interesante, que estos objetos, los que son verdaderamente genuinos, porque hay objetos de este tipo que son más terrestres que la pizza italiana, ¿no? Pero los que realmente no son hechos con tecnología de aquí, cuando entran en el agua lo hacen del mismo modo que lo hace la luz. Es decir, no salpican, no levantan espuma, no hay ningún golpe, etcétera, ¿no? Y mucha gente está acostumbrada ya a ver esto, ¿no? Pero no le dan valor, ¿no? Y es que la zona esta de aquí, de República Dominicana y Puerto Rico, es una zona caliente en ese sentido, ¿no? Luego os iré hablando poco a poco al respecto, ¿no? O sea que al ver esto, los que verdaderamente son estudiosos serios y se preocupan, pues aunque lo hacen desde un marco teórico, siempre sugieren la existencia de bases extraterrestres submarinas y de lo que, bueno, empezaron a llamar, como os decía, OSNIs, ¿no? Perdón. Y esto no es de ahora, porque desde la época de Cristóbal Colón siempre se mencionaron estos OSNIs en muchas historias, ¿no? Ellos decían que eran como luces que entraban y salían y, en fin, algunos incluso las asociaban hasta con el demonio, ¿no? Pero ya a partir del siglo XV se habló ya de ciertos fenómenos que para muchos investigadores no eran cualquier cosa, sino que eran objetos que parecía que estaban radicados bajo el mar, ¿verdad? Y que no se podían identificar ni se podía saber nada de ellos, ¿no? Es curioso que uno de los testimonios más emblemáticos de esa época se le atribuye a Cristóbal Colón y a su tripulación durante el segundo viaje que realizaron a América, porque afirmaban que en una de esas travesías habían divisado una bola brillante que latía debajo de la superficie marina. Y esto es curioso porque aún al día de hoy
Por ejemplo, hay un ferry que va desde aquí, de República Dominicana, desde Santo Domingo hasta Puerto Rico, y quien va en ese ferry es muy habitual que vea, llegando a las costas de Puerto Rico, que vea precisamente esas estructuras lenticulares a muy poca distancia, sumergidas, pero a muy poca distancia de la superficie, y se las ve encendidas. Lo mismo desde los aviones, ¿no? Esto es muy habitual. Hay mucha gente de la Fundación 1 a 1 que tiene esta experiencia y, claro, desconcierta, ¿no? También hay playas en Puerto Rico, cerca de instalaciones submarinas, como Playa Santa, por ejemplo, donde uno se pone a bañar y no sé cómo decir, o sea, a una distancia razonable, es decir, pues a lo mejor a 100 metros de donde están, pues ven una estructura lenticular levemente encendida, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos en este sentido que se ven, ¿no? Y sobre todo cuando consideran esto una anomalía, pues de repente deja de ser una anomalía porque se sale de allí y sin ruido de ningún tipo se eleva hacia el cielo y se pierde, ¿no? O sea que hay muchos relatos de estos objetos misteriosos, pero bueno, también hay muchos escépticos, ¿verdad?, que han intentado dar una explicación coherente a todo lo que resulta pues obvio, ¿no? Y se les vincula con fenómenos naturales como el rayo de bola o criaturas marinas incluso bioluminiscentes que hay, como ciertas medusas y calamares gigantes. Y bueno, en realidad hay todo tipo de explicaciones, ¿no? Pero hoy por hoy, pues ya se empieza a abrir un poco más la mente y se plantea que esto puede ser, desde lo que os comentaba antes, tecnologías secretas de ciertos gobiernos y bases militares submarinas, a algo que no tiene explicación, ¿no? Y teniendo en cuenta, pues eso, que la parte más extensa y más inexplorada del planeta son sus mares, bueno, pues de repente puede tener cierto sentido pensar que las instalaciones fundamentales dirigidas a garantizar la pervivencia de la espera, pues estén en el mar, porque el mar es lo más grande que hay, ¿verdad? Hay lugares donde esto es muy obvio, ¿no? Y los que seáis viajeros, pues podéis escaparos y queréis tener experiencias de este tipo. Por ejemplo, en la costa de Gales, en el Reino Unido, en las afueras de la isla Puffin, ese es un lugar que durante años, ¿no?, ha tenido esto, pero a la vista de todos. O sea, uno va allí, te sientas en cualquier momento del día o de la noche y vais a ver cómo entran y salen, pero no como si fuese un aeropuerto. Es una cosa impresionante, ¿no? Hay muchos investigadores y ufólogos serios que han ido allí, que se han reunido en este lugar para investigarlo y bueno, lo único que se les ocurre al final decir es que debe haber allí una base alienígena, ¿no?, o algo en ese sentido, ¿no? Pero hace ya muchos años que prevalece esa actividad y no cesa, de hecho va a más, y todo el mundo puede ver desde luces misteriosas en el cielo, avistamientos de todo tipo, de estructuras grandes, triangulares, ovoides, sin forma determinada, ¿no? Han presenciado criaturas humanoides cerca de allí y ha habido alguna abducción, entendiendo por abducción, pues eso, personas que son invitadas y que aceptan ir, ¿no? En todas partes del mundo sucede esto, porque por ejemplo en el lago Titicaca, que está entre Perú y Bolivia, ¿verdad? Si vais por la parte de Bolivia, en algún momento hay muchos hotelitos allí y bueno, pasáis la noche en vela, vais a ver estructuras que entran y salen. No es habitual que estén en lagos, ¿no?, sino es más bien en el mar. Pero aquí en concreto, que es un lago como si fuese un mar, de hecho estas aguas
impresionantes y cristalinas, ¿no? Son consideradas las aguas navegables más altas del mundo, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, allí entran y salen, y en el fondo hay una pequeña instalación, o sea que no van a explorar nada, sino que hay una instalación especial. Hay leyendas antiguas de esa zona que sugieren que existe una antigua base, ¿verdad? Que está en las proximidades del lago, o sea que muchos lo saben o lo intuyen, ¿no? Y se habla también de que los habitantes originarios de Tiahuanaco aún le llevan ofrendas al lago al día de hoy. Y esto va, pues, de todo lo que tienen, desde oro, maíz, estatuillas y cosas de valor importantes para ellos, son arrojadas al lago para mantener contentos a los dioses, que es lo que ellos creen que son, ¿no? Lo mismo sucede en otras regiones, en Chile, México y distintas partes del mundo, donde hay muchos testimonios, ¿verdad? No hace falta más que situarse cerca y hablar, y la gente ya está más dispuesta a comentar estas cosas, ¿no? O sea que verdaderamente la esfera está más habitada en el mar que en la tierra, a todos los niveles. Y las grandes instalaciones de seguimiento, de monitoreo y de control están todas en el mar. Apenas hay en la tierra realmente, ¿no? Hay, pues eso, ocasionalmente tendencias a estudiar de forma seria, ¿no? A estos OVNIs, otros les denominan USO, USO, que son objetos sumergidos no identificados, y también UUO, ¿no? Objetos submarinos no identificados, ¿no? Unidentified object under the sea, me imagino que debe ser. En los avistamientos de estas luces y de estructuras que emergen de todos los mares, océanos y lagos de todo el mundo están bastante extendidos, ¿no? Y hay investigadores que han hecho rutas por todo el mundo que afirman que debe haber, no lo saben, pero afirman que debe haber algún tipo de base ahí abajo, ¿no? Y bueno, voy a hablaros de algunas. Y al final vamos a proyectar, a presentaros alguna fotografía que ilustre un poco todo esto. Fijaros, uno de los puntos más interesantes y de mayor actividad y de mayor cobertura en términos de superficie aquí está en la costa de California, ¿no? Y en la zona de la costa de California, de Alta California, puedo decirlo así, que está en los Estados Unidos, pero también está en Baja California, que ya pertenece a México, y en el área cercana a Sonora también de México, ¿no? Cuando todo esto empezó a cobrar relevancia, pues fue ya hace unos años, porque se descubrió y se teorizó al respecto, ¿no? Una estructura que está a 600 metros aproximadamente de profundidad y muy cerca de la costa de Malibu, o sea, unos 10 kilómetros, ¿no? Y siempre se teorizó con que sería, pues, una base alienígena. En realidad no lo es, ¿no? Pero sí se ve, o sea, si buscáis en Google Earth, sí se ve que hay una plataforma demasiado lisa, extraña, que está aparentemente sujetada con unas columnas. Y bueno, a partir de ahí empezó a cobrar relevancia todo lo que pudiera denominarse instalaciones submarinas, ¿no? Esta estructura a la que me refiero y que vosotros podéis acceder perfectamente yendo simplemente a Google Earth y bajando a la zona de California,
y la vais a encontrar, porque es enorme, ¿no? Tiene una forma ovalada, rara, y como os decía, lo que parece ser la parte superior, pues es muy plana, o sea, no tiene rugosidad de ningún tipo, ¿no? Y mide como unos 5 kilómetros de ancho, más o menos. Y esos pilares que sostienen lo que pudiera parecer el techo de esa misteriosa anomalía, pues parecen estar separados de forma uniforme. Pero ya digo que esto en realidad ha resultado ser pues algo normal, ¿no? De estos caprichos geológicos que a veces se presentan, ¿no? Pero bueno, empezó esta historia cuando el presentador de un programa muy famoso ahí en Estados Unidos se llama Fade to Black, un tal Jimmy Church, que no sé si sigue o no, por cierto, pues se basó en la información que le dio un oyente dando las coordenadas de Google Earth que mostraba esto, ¿no? Y esto realmente voló por todo el mundo y lo sometieron a un equipo de diseño, hicieron cálculos estructurales, rediseñaron y bueno, estaban medio convencidos de que la estructura era artificial y una especie de santo grial para los ufólogos, ¿no? Pero verdaderamente no es así. Y las estructuras que están a nivel submarino no son irregulares, al contrario, son bastante regulares, ¿no? Pero bueno, han seguido esta preocupación de que si hay bases aquí, no saben muy bien para qué, pero sí se cuestionan que pudiera haber, ¿no? Está el caso también de un ex agente del FBI, un tal Ben Hansen, ¿no? que alertó que hay que tener también cuidado con lo que se capta de Google Earth, porque a veces estas imágenes están compuestas de diferentes fuentes y alteradas, ¿no? O sea que hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, si nos vamos a esta que es tan importante, que está en la isla Puffin, en Gales, esto verdaderamente yo creo que no deja lugar a dudas. Es decir, el ufólogo serio que quiera ir hasta allí y quiera ver esto, ¿no? Pues va a quedar un poco sorprendido, ¿no? Porque allí no solo van a ver luces, sino que van a ver objetos sólidos, casi siempre lenticulares, que salen del mar y que salen del mar, insisto, de manera extraña, ¿no? Porque no causan ningún tipo de anomalía, de olas, ni nada de esto, ¿no? Y los que lo han visto, como uno de los investigadores más importantes que ha habido de esta casuística, Phil Hoyle, cuenta la misma historia, ¿no? Él dice que ha entrevistado a mucha gente en la zona, todos son exactamente iguales, y gente que no tiene nada que ver unos con otros, ¿no? Y del mismo modo también ha hablado con gente que, bueno, pues los amantes del morbo pues hablan de secuestro, pero en realidad no es ningún secuestro, ¿no? Yo creo que cualquiera puede tener claro que seres más antiguos, con una tecnología, sobre todo mental, pues, muy instalada en sus cuerpos desde siempre, no necesita secuestrar a nadie. Es decir, simplemente una orden mental a cualquiera, pues haría que cualquiera le siguiese e hiciese lo que ellos quisiesen. O sea, no es necesario secuestrar a nadie. Pero bueno, han hablado con ellos y con esta gente el resultado siempre es el mismo. Expresan que son humanoides parecidos a nosotros en algunos casos y en otros pues con alteraciones en la volumetría de la cabeza y el cuerpo, y que ellos les dicen que tienen una base bajo el mar, cerca de la isla, ¿no? Y en algunos casos les han llevado allí, hay personas que pueden recordar y definir perfectamente qué es lo que han visto. No solo eso, sino que hay muchos casos también muy interesantes en los cuales les dijeron
que ellos mismos, los que ahora son tipo humanoides y que vienen de otro astro distinto, les dijeron que, pues, que en la antigüedad ellos habían vivido aquí y que ahora volvían en misión y que seguramente todavía tenían algún tipo de pariente por aquí que les quedaba, ¿no? O sea que hay vínculos con la antigüedad y hay también, pues, una casuística muy interesante con personas de alta vibración. Es decir, las personas que tienen un nivel de frecuencia más elevado son justamente las que logran captar esto bien, porque una consecuencia de vibrar a ciertos niveles es justo este, ¿no? Que se produce una amplificación notable y una ampliación sensorial de tal envergadura que son capaces de percibir lo que en condiciones normales pues no pueden. Es decir, que estas personas ven como de manera notoria se amplía su capacidad visual, olfativa, auditiva, táctil, gustativa, todo está ampliado y entonces son capaces de percibir muy bien, ¿no? Hay mares también aquí que no son mares, sino lagos, como os decía antes, como el lago Titicaca, y otro de esos lagos es el lago Ontario, ¿no? En el que, bueno, siempre se han estado viendo pues, orbs bastante grandes y luces brillantes, ¿no? No como otros, pero bueno, es un lago que merece la pena, ¿verdad? Tener en consideración, sobre todo porque hay testigos muy interesantes que manifiestan que por la noche pues vieron una estructura salir del agua o entrar al agua. Dicen que estas estructuras en ese caso tienen una cúpula y la pueden seguir, o sea, no entra inmediatamente, sino que revolotean, revolotean sobre el agua y de repente entra, pero entra sin salpicar, sin nada, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Y hay que tener este lago, que es como un mar, hay que tenerlo previsto, ¿no? Es pues una especie de triángulo de las Bermudas, ¿no? O sea, siempre han perpetuado esa leyenda, ¿no? De la base alienígena bajo el lago. Y también hay muchos testigos que narran que han estado dentro de estas estructuras y que comentan que cuando entran bajo el agua, que inmediatamente pues descubren unas instalaciones que están dentro de grandes burbujas, ¿no? Y que la parte de afuera de la burbuja pues es como cristalina, pero no saben cómo hacen, pero estas otras estructuras la atraviesan, o sea, no se abre una puerta, no se abre absolutamente nada, pero la atraviesan y cuando se dan cuenta están dentro y ya no hay agua dentro, sino por la parte de afuera, ¿no? También en la isla del norte, en Nueva Zelanda, pues ha sido testigo de estos objetos extraños que entran al mar. Y es que en algunas de esas zonas, en el Pacífico lejano, pues parece que es un punto especial para este tipo de actividades, porque como no va nadie, no pasa nadie, pues allí realmente se sienten por lo menos tranquilos y confortables en profundidades inmensas también. Y bueno, todo el mundo está acostumbrado, narran decenas de avistamientos de estos objetos que van y vienen en el área y no se limitan a la noche nada más, que es cuando se ven más fácil por la luminosidad, sino que a plena luz del día, o sea, funcionan perfectamente, ¿no? Hay un caso en que, bueno, hay varios casos, pero hay uno que ha sido narrado en un libro, yo no me acuerdo ahora mismo cómo se titula, lo leí hace mucho tiempo, en el que unos pescadores narran todos ellos a su manera, ¿no? Pero con bastante exactitud, cómo presenciaron delante de ellos surgió una especie de nave ovalada, plateada, que parecía brillar
y dicen que como que latía esa luz, ¿no? Y se movía y ellos todos dijeron exactamente lo mismo, ¿no? Que cambiaba del espectro del azul al rojo, ¿no? Y de repente, pues eso desaparece delante de ellos. Pero comentaban que casi se podía tocar, la tenían tan cerca que casi se podía tocar, pero que no había repercusión en el ambiente, no había movimiento de viento, ni de mar, ni de nada, ¿no? Ni cambios de temperatura, ¿no? Es muy interesante cómo los que han sido testigos de este tipo de eventos, cómo los narran, ¿no? Porque a su modo es algo muy especial escucharles, ¿no? Y en alguna ocasión os he comentado que tanto el Triángulo de las Bermudas como en general la esfera, el mayor número de instalaciones submarinas que hay están en Puerto Rico, aquí al lado, ¿no? Si vais alguna vez allí, pues yo creo que no debe haber un solo puertorriqueño que clame que nunca ha visto nada, ¿no? O sea, porque allí se ven, pero están tan acostumbrados que no les dan importancia alguna, ¿no? Pero esta isla siempre ha tenido relatos de avistamientos, de estructuras, particularmente a lo largo de la costa noreste, ¿no? Donde se han visto pues muchas estructuras lenticulares que emergen y desaparecen en el agua, ¿no? Y también hay muchos testimonios de la Marina de los Estados Unidos, que siempre ha estado allí, y también historias de expatriados, ¿no? Y militares que se retiran allí y que afirman abiertamente, ¿no? A pesar de que en ese tipo de cuerpo pues les piden que sean discretos, que no hablen nada, pero sí lo hacen, hablan, ¿no? Y todos están convencidos de que hay alguien que está controlando algo allí en esas aguas de Puerto Rico, ¿no? Se habla de lo que algunos llaman embarcaciones extrañas, ¿no? Y otras que recorren la isla por completo, pero sobre todo el ambiente está en el mar, ¿no? En el mar. O sea, si vais allí a Puerto Rico, hay muchos lugares que podéis visitar, ¿no? Y que son lugares especiales que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en la zona de Ponce, en la parte sur de la isla, hay instalaciones subacuáticas allí, luego vamos a ver una de ellas, y es curioso que si uno sale de Ponce en dirección por la autopista principal, ¿no? Si se va en dirección a Yauco, por ejemplo, a la salida de Ponce, en el Tuque en concreto, existe allí existía, yo hace tiempo que no voy, un Holiday Inn que está en un alto, ¿no? Y tiene una vista preciosa, por cierto. Yo siempre que he ido por ahí me he parado a tomar algo frío y tiene un mirador precioso. Entonces allá abajo, muy cerca, se ven una serie de islotes, ¿no? Islotes muy pequeños que a lo mejor, pues, qué sé yo, cada uno no es de más de 500 metros cuadrados, ¿no? Y los puertorriqueños, que son relajados y tranquilos, no le prestan mucha atención, pero no son islotes normales, o sea, vamos a decir que parecen islotes y que tienen plantas como si fuesen realmente un islote, pero si uno toma una foto un día como hoy y pasa la siguiente semana o unos días después y vuelve a tomar la foto, los islotes no están en el mismo sitio, se mueven. Es un grupo de unos 10 islotes y se mueven de un lado para otro. Es como si estuviesen conectados y llama mucho la atención, También en las playas de esa zona, pues es habitual, son playas extrañas donde
La arena es maravillosa, el ambiente es maravilloso, el agua también, pero tienen unas rocas tipo pizarra que son bastante planas, por cierto, ¿no? Como las pizarras, pero todavía más planas, diría yo. Y cuando uno se acerca, especialmente al anochecer, que se ve mejor, y las frotas con el pie, las rocas se encienden. O sea, son rocas especiales, no son rocas normales, ¿no? Y esto sucede en algunas de las playas del sur de la isla, ¿no? De manera que algo está sucediendo allí. También en esas mismas playas, como os decía al principio, uno se adentra al caer el día para nadar un poco y te encuentras con la sorpresa de que poco más allá pues hay algo dentro de forma lenticular que está encendido, ¿no? Y no se apaga, ¿no? O sea, es muy, muy especial Puerto Rico en ese sentido, ¿no? El investigador serio de Puerto Rico que quiera echar un vistazo, ahora mismo cuando terminemos la emisión, si queréis iros a Google Earth y bajar Puerto Rico, yo creo que a simple vista vais a ver cosas allí especiales, ¿no? que no suceden, no pueden considerarse como que entran dentro de la normalidad, porque no lo son. Luego vamos a ver alguna en ese sentido, ¿no? Hay estructuras en el mar muy grandes, ¿no? Y muy trazadas, o sea, con un trazado impecable que no puede asignarse a vaivenes de tipo geológico, ¿no? O de movimientos sísmicos que lo dejaron así, ¿no? Hay otras también que parecen pues antiguos túneles y que todavía se ven, ¿no? Pero ya en esta ciudad de Ponce, yo recuerdo que allá por 1980, en esa década del 80 al 90, los residentes, algunos se quejaban ante las autoridades de que escuchaban ruidos a veces que venían debajo del suelo, ¿no? Y bueno, se informó en ese momento que los sonidos que no eran muy distintos a los que pudieran producir pues operaciones con maquinaria pesada en el subsuelo, ¿no? O en el mar. Y después de varios días, de repente, pues se detenían, ¿no? O sea que hay muchas cosas especiales, ¿no? Muchas cosas especiales en ese sentido, ¿no? Os diría yo también que muchas personas han tenido la oportunidad de encontrarse en tierra con seres pues parecidos a nosotros que les decían que, bueno, que tenían que retirarse en un momento dado porque ellos no residían en tierra, sino residían en el mar. Y que les contaban, además, que residir en tierra pues era peligroso, ¿no? Porque estar en tierra es estar a merced de todas las perturbaciones meteorológicas que hay, estar a merced pues de meteoritos que entran en la atmósfera, de movimientos sísmicos, etcétera, y que eso dentro del agua no se nota, ¿no? Entonces decían que casi todos ellos preferían y vivían dentro del agua. En algunos casos estos seres pues pueden respirar perfectamente en el agua y también en el aire, o simplemente si no respiran y respiran aire, generan una atmósfera similar a la de su astro de origen y lo hacen así, ¿no? Y esto ya sabéis que en la representación de antiguos dioses submarinos mesopotámicos siempre afirmaban que ellos que venían de otro astro, ¿no? Y que venían a hacer cosas aquí, ¿no? Arreglar cosas aquí. O sea que esto no es nuevo realmente, ¿no? Siempre se ha hablado, se ha visto, ¿no? Y aquí en la zona donde yo en este momento me encuentro, también existen instalaciones de tipo secundario, no tan importantes como las de Puerto Rico, pero que están cerca en la bahía de Guantánamo, ¿no? En Cuba, ¿no?
Allí se ha hablado también de que pudieran existir instalaciones, y existen, frente a la costa cubana, y también tienen muchos avistamientos. Insisto que no tanto como en Puerto Rico, pero también hay alguno que incluso pues, ha comentado que el fuselaje de algo que vio, pues no sabía describirlo, porque era un fuselaje que no tenía aberturas de ningún tipo. Entonces él decía, es que yo no sé por dónde pueden entrar o salir, porque ahí no hay puertas, no hay ventanas, no hay remaches, o sea, no está hecho con trozos. Es todo hecho de una pieza, o sea, pero con esa sorpresa que él tenía. Dice, yo no sé por dónde pueden entrar, porque aquello no tenía nada, ¿no? Y que tampoco tenía luces, pero en un momento determinado había áreas de esa estructura que se iluminaban, o sea, como si sí las tuviesen, pero no tenía, ¿no? Y hablaban de eso mismo, que entraban en el agua sin salpicar y sin nada, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Lo mismo en la zona de Florida, por la parte de Gulf Breeze, pues siempre ha habido avistamientos que coinciden con todo esto, ¿no? Es muy interesante, ¿no? En el lago Erie, en la zona en Cleveland, en Ohio, ¿no? Uno de los grandes lagos, también se ve esto, pero claro, son lagos que son considerados como mares, ¿verdad? Que es muy interesante. Y lo mismo en el lago Baikal, ¿no? Que en Siberia es el lago más profundo del planeta, o sea, es un verdadero mar en tierra, y tiene una historia también de avistamientos impresionantes, ¿no? En este caso ya se remontan a la era soviética, pero siempre los han tenido, ¿no? Y aquí es uno de los lugares donde dicen ellos que bajan lo que llaman naves nodrizas, ¿no? Y que de alguna manera pues parece utilizar esa agua por alguna razón. También han visto pues, seres humanoides con trajes extraños y brillantes que descienden y a veces salen y están encima del fuselaje, se les ve, ¿no? Esto es curioso porque hay muchas fotografías en este sentido y yo no sé por qué no se han compartido tanto, ¿no? Pero hay fotos en ese sentido. Y luego hay otras instalaciones que son justamente las más importantes, de las que no se dice nada, ¿no? De las que no se dice nada. Y yo quiero mostraros algunas, porque es que si no yo creo que me pongo a hablar solo y me voy a quedar solo. Y yo quiero que vosotros participéis y me preguntéis, ¿no? Pero fijaros, esta es una vista de Puerto Rico. Esto lo podéis buscar vosotros en Google Earth. En Google Earth podéis ver esto perfectamente, ¿no? Puerto Rico es posiblemente el lugar de esta esfera donde hay más instalaciones, ¿no? Vamos a darle un zoom a la parte de abajo. Sí, exacto. Bueno, esta es la entrada a la estación más importante que hay en Puerto Rico. Y es una estación desde donde literalmente se ejerce la coordinación de todo el movimiento geológico de la esfera. Esto es llevado a cabo por el programa ASHTAR. Luego tenéis en el resto instalaciones también en el mar, que son singulares. Solamente está en tierra la parte alta. No sé si se ve ahí la instalación de DETS. En DETS tiene una comunicación, por cierto, con el mar, pero DETS es el laboratorio biológico más importante que hay aquí, en donde se prueban todas las especies vegetales que son traídas de otro astro, conocido como Cygnus, y son probadas ahí, es decir, DETS las recoge, las planta
DETS está en el bosque húmedo del Yunque, en Puerto Rico, que es un área especial, un área acordonada, ¿verdad? Y en esa área, más arriba, a la derecha, vete, exacto, ahí tenemos, donde pone el laboratorio subterráneo de DETS. Este laboratorio es el más grande que hay aquí en el planeta y está ubicado en ese bosque húmedo que llaman ellos el Yunque, en Puerto Rico. Eso está completamente cerrado, está bajo control de las autoridades de los Estados Unidos y no se puede entrar, ¿no? Bueno, no se puede entrar, pero se entra, o sea, aunque está totalmente acordonado, la gente entra. Y ahí se producen pues, cuestiones extrañas, ¿no? De personas que desaparecen, todo el tiempo se ven entrar y salir estructuras. Hay muchas personas que han sido llevadas allí, han bajado a la estación, han visto, ¿no? Y en definitiva allí se prueba todo. Si vais alguna vez allí, o lo que os va a llamar la atención es que a lo mejor en toda la isla pues hay un calor impresionante, el cielo azul, etcétera, menos allí. En el Yunque, de repente os encontráis con que está todo nublado, llueve con frecuencia, es decir, es como si tuviese un microclima aparte y realmente lo tiene, ¿no? Entonces ahí os va a llamar la atención de que todo es más grande, es decir, plantas que conocéis bien, que a lo mejor tenéis en vuestra casa, allí las vais a ver que son muchísimo más grandes. Y si estáis mínimamente despiertos o vibráis a ciertos niveles, yo creo que es el lugar de la esfera donde existe una mayor cantidad de estos que llamáis aquí los grises, ¿no? Que no son otra cosa que androides biológicos que apoyan en este tipo de trabajos, ¿no? Allí los hay a montón, por todas partes. Solo tenéis que estar relajados, tranquilos e ir fijándoos, porque a veces están formando parte de un determinado, por ejemplo, de un árbol, del tronco de un árbol, etcétera, ¿no? Bueno, aquí nos está poniendo Luis una de las grandes instalaciones que está en Perth, en la zona de Perth, Australia. Son instalaciones muy grandes, son las instalaciones de coordinación y de gestión de toda la superficie de la esfera. Esta es de las más grandes. Vámonos a otra, Luis. Esto es muy interesante porque son cultivos interesantísimos, ¿no? En este caso, hablamos de cultivos de piedras inteligentes. Es decir, estas piedras inteligentes que se cultivan en algunos astros como este, son llevadas a otros mundos y tienen la particularidad de que son literalmente sembradas. Es como si las piedras supiesen lo que tienen que hacer para ir conformando la costra superficial de una determinada esfera. Ya comprenderéis que todo esto lo podéis ver vosotros. Esto está en la zona de Baja California, ¿no? Lo podéis buscar en Google Earth y bajar y lo podéis ver. O sea, ahora que ya se ve el relieve del suelo marino, ¿no? De los lechos marinos, pues lo podéis ver y bueno, ya os daréis cuenta, no tengo mucho que decir, que eso, pues que no es exactamente un efecto, un fenómeno natural, ¿no? Así que este es el lugar de las piedras submarinas inteligentes. Pasa a otra, bueno, ahí estamos otra vez. Aquí estamos también, esta no se ve tan bien, no sé por qué razón, pero bueno, estos cultivos submarinos que están frente al área de San Luis Obispo, en California, son también especiales porque se ven muy bien desde Google Earth. Es una pena que yo es que creo que importé las imágenes en JPG y tienen que estar no en JPG, sino en PNG, que dan más calidad. Pero bueno, en cualquier caso, las podéis buscar, lo vais a encontrar en la zona. Estas son plantaciones de bacterias fagocitadoras. Estas bacterias son muy importantes porque son las que mantienen los océanos limpios. Son bacterias que son capaces de
absorber cualquier tipo de impureza o de suciedad. Al absorberlas se inflan, al inflarlas suben hacia la superficie y cuando llegan a la superficie se desintegran con la luz del sol, desintegrando todo lo que llevan dentro, que es suciedad, ¿no? Se cultivan ahí. Hay otras partes, pero este es el cultivo pues, más importante, ¿no? Aquí podemos ver también en este lugar restos de antiguos túneles que hace mucho tiempo pues se usaban para ciertos desplazamientos especiales, ¿no? Los túneles, algunos tramos están bien hoy en día, pero se dejaron de usar en un momento dado y los trastornos geológicos pues realmente les han roto, ¿no? Pero ahí se ve claramente que son restos de túneles, ¿no? Totalmente protegidos, ¿no? Seguimos a otra foto para luego pasar a las preguntas de la ciudad. A ver otra, esta ya la vimos también. Están todas ya. No, yo creo que no, yo te mandé una que es la de Estación Subacuática de Ponce, que es como un dibujo. A ver, si me ha llegado. Sí, la tienes que tener ahí, la última. Lo estoy mirando en el WhatsApp. Y hay una, yo no te mandé la del Océano Índico. O sea, creo que está por ahí también. Ah, vale, sí. Es que cuando yo lo estaba viendo no me salían más y me están saliendo ahora. Espera un momento que voy a compartir pantalla de Google directamente de aquí. Sí. Vale, entonces está esta. Sí, esa, por ejemplo, esa es una composición de cómo es la estación subacuática del Tuque, en Ponce, que también es muy interesante porque hay mucha gente que ha sido invitada a verla, ¿no? Y que no han sido abducidos, literalmente, no han sido secuestrados, sino que fueron invitados. Entonces, bueno, para que veáis un poco cómo es, se ve la burbuja exterior. En el ángulo inferior izquierdo se ve una estructura que se está aproximando. Cuando se aproxima la estructura, pues no se sabe por dónde entra, porque, insisto, ahí no se abren huecos de ningún sitio, por ningún lado. No sé, cuando estás dentro, pues tú no ves que haya humedad o que entre agua, pero entran. O sea, hay una tecnología de materialización y desmaterialización que hace que se entre, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es una gran sección central. Esa sección, vamos a decir que es la parte social, por llamarlo de alguna manera, es la parte de los encuentros, donde se reúne todo el mundo, ¿no? A la izquierda, no cambies, ahí. A la izquierda vemos una especie de arco que son en realidad pues como unas plataformas especiales por donde uno se desliza dentro de unas esferas deslizantes, ¿no? Es decir, esos son los modos de trasladarse, porque ahí dentro hay la presión del aire es distinta, la gravedad es distinta. Entonces hay que hacerlo, no hay agua ni hay aire, pero si uno viene acostumbrado a estos factores de aquí, pues es distinto, ¿no? Entonces veis que en la parte izquierda va a parar a algo que se ve como amarillo, que es dorado, y ahí es donde el punto de partida, donde las estructuras se quedan en un momento dado cuando van, ¿no? En la parte derecha, que hay como dos estructuras, una encima de otra, eso es muy grande realmente, ¿no? O sea, la estructura que está entrando es pequeñísima en comparación con esa, ¿no? Pero en la parte derecha, digamos que son los lugares de residencia, ¿no? Donde el que se queda es donde está, ¿no? Entonces, eso tiene dos partes. Hay una parte que no se pudo ilustrar, que sería una especie de sótano, ¿no? Pero en la parte que ocupa el lecho marino, está lleno de árboles. Ahí es donde se prueban los árboles frutales, que luego se implantan en distintos lugares de la esfera. Todos se prueban ahí. Si se dan bien ahí, luego se implantan, ¿no? A los otros sitios. Las tres columnas que aparecen ahí no son en realidad columnas físicas,
son haces de luz. Son haces de luz y sirven también para movilizarse y bajar de la gran estructura central, que es donde está todo el mundo, donde se hacen los encuentros, etcétera, ¿no? O sea que esto es a grosso modo, luego yo puedo profundizar si queréis, pero esto es a grosso modo en cómo es esta estación subacuática de Ponce, ¿no? No sé si quedó alguna otra foto, Luis. Sí, estamos ya en hora por eso, o sea, no sé si... Esta es, bueno, es la que hemos visto de Puerto Rico desde otro ángulo. ¿La dejo o no? No, cámbiala, cambia la siguiente. Aquí también, esta es una estación muy interesante, ¿no? Que está frente a las costas también en Baja California y es muy interesante porque aquí están, en este mismo momento, están tratando de conseguir pues una serie de elementos vegetales nuevos para preservar lo que se está perdiendo en la tierra. No sé si se ve razonablemente bien, pero bueno, es toda una instalación la que hay ahí. Eso parece un aeropuerto, pero no lo es, o sea, es muchísimo más grande, ¿no? Es inmensamente grande y es ahora que eso empieza a poder ser visto, porque hasta ahora pues no había ningún tipo de mapa con la orografía submarina, ¿no? Y desde la llegada de Google Earth, de las últimas versiones de Google Earth, pues eso puede verse muy bien, ¿no? Ahí trabajan miles de seres de otros lugares, ¿no? Hay en la parte en la estación del Océano Índico, que es muy, muy interesante también, frente a las Islas Glorioso, que es otra que yo creo que ya pasamos, ¿no? Es otra diapositiva, es otra distinta. A ver si la encontramos, a ver, del Océano Índico. Sí, la anterior, a ver si es la anterior. No, sigue. Otra, a ver la otra. Otra más. Ya está. No, bueno, alguna de esas es. Esa es una instalación gigantesca también que tiene una misión especial, que es monitorear el crecimiento espiritual. Ahí hay la anterior, no, la anterior, la pasaste. Vaya, espérate. Sí. Ay, que la empezar desde el principio otra vez. Sí, a ver. Tiene, ahí, esta, sí. Desde ahí se monitorea el progreso espiritual de los seres humanos, ¿no? Y es una instalación gigantesca, ¿no? Formada por una estructura central y 7 subsidiarias perfectamente circulares, ¿no? Es algo que, o sea, si os ponéis a buscarlo, lo vais a encontrar, tenéis que bajar al lecho marino. Con esto quiero decir que cualquiera de vosotros que tenga tiempo libre puede usar Google Earth, que es gratis en este momento, y hacer paneos por el lecho marino para que veáis la cantidad de instalaciones que hay. Y que están todas en el mar, precisamente por eso, o sea, porque el mar es lo que hay que cuidar, el mar es la despensa de la humanidad, es donde está lo más importante de esta esfera. Todo está en el mar. Entonces, esas grandes instalaciones no las busquéis en tierra porque apenas hay, son pocas, es en el mar. El mar es el futuro de todo esto. Bueno, yo creo que me he enrollado aquí como una persiana, Luis. No sé si hay preguntas o no. Estamos fuera de tiempo ya hoy. O sea, ya lo sé, o sea, es que lo siento mucho. No te preocupes. Vamos a hablar un poquito del seminario, ¿no? Para que la gente lo vea. Este seminario A1, Desafíos Urgentes de una Humanidad en Cambio, con el doctor Ángel Luis Fernández, será el domingo 22 de enero de 7 a 11 de la noche, hora de España. Se graba, que lo podéis ver durante todo el año, se incluye un PDF y acceso a la grabación. Pues, ¿qué vamos a trabajar aquí, doctor? Bueno, este es un seminario también peculiar porque
voy a pasar revista a todo aquello que debe constituir para nosotros pues lo más importante en nuestros cauces de actuación. Es decir, tenemos que ver exactamente qué es lo que tenemos que cambiar en el corto plazo, pues para ayudar no solo a la pervivencia, sino a la supervivencia también. Es decir, va a haber grandes cambios, y ya han comenzado, pero este año se van a empezar a notar muchísimo, y voy a ir pasando revista pues, a todos aquellos aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si queremos aspirar a tener una mayor dignidad en nuestros trabajos, en nuestra convivencia, y si queremos aspirar a ser un poco más felices. O sea, no podemos estar ajenos a todo lo que hay por fuera, ¿no? Entonces, de esto es de lo que va a tratar. Es decir, son desafíos personales de una humanidad, de esta humanidad, porque hay otras que no tienen estos problemas y que están aquí también. Pero esta humanidad tiene que empezar a prepararse a cambios urgentes que ya están llegando, ¿no? Ya están llegando. Cuando le hablas a alguien de que los celulares están ya en la fase final, que dentro de pocos años, 3, 4 o 5 años, a lo mejor ya no hay celulares y se pasan a una comunicación de otro tipo, utilizando más la biología humana, etcétera, pues hay que prepararse para eso. Eso cambia los niveles de relación entre los seres humanos y, desde luego, los niveles de actuación también. Doctor, estas Navidades ha presentado su nuevo libro. ¿Nos puedes explicar un poquito el título y de qué va? Pues sí, este es un libro que supone algo así como la segunda parte de mi libro, iba a decir Estrellas. Yo creo que es mi libro más importante, que se titula El libro de la vida, ¿no? Este se llama Filosofía de la vida eterna y es un libro de existencialismo, ¿no? Es un libro de reflexiones, de meditaciones, generadas a lo largo de mucho tiempo, y que debe ayudar a cada persona a encontrarse a sí mismo y, por lo tanto, sacar el mejor partido de sus posibilidades. Filosofía de la vida eterna. Está ya en Amazon en 2 formatos, en formato de papel y en formato Kindle digital. Perfecto. Y a través de tu página web supongo que también, ¿no?, se puede localizar. Sí. Por cierto, ahora que lo dices, no sé si lo han subido ya, pero si no lo han subido, lo harán estos días, sí. ¿Y alguna actividad que quede por decir antes de irnos? Pues bueno, las actividades típicas que tenemos, el programa 1 a 1 de los martes y los viernes, que es de 2 horas, es un programa de elevación de la conciencia, autoayuda, misterios y enigmas de la humanidad, y que sale en muchas plataformas, ¿no? Posiblemente la más importante sea 1 a 1 global. 1 a 1 es el nombre de la fundación, y en YouTube estaremos en 1 a 1 global, martes, mañana y el viernes, ¿no? Y el resto, bueno, hay un montón de actividades. La próxima vez que nos veamos ya estará el programa fuera. De hecho, sale esta semana el programa de actividades para todo el año. Ya estamos preparando la 9ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, que será el 18, 19, 20 y 21 de agosto. Y bueno, pues así seguimos con mucha actividad también, ¿no? Perfecto. Pues las preguntas guardároslas, y en el próximo programa, si tenéis alguna pregunta que queréis decir y hacer, pues bueno, pues la hacéis y podemos dar un poco más de tiempo en un momento determinado. Bueno, si alguien quiere, perdona que interrumpa, pero si alguien quiere dirigirse a mí, lo puede hacer perfectamente a través de la página de Facebook Ángeles de Ihegüe, o me pueden buscar como Ángel Luis Fernández, o directamente a mi email. Ahí veo que está puesta mi página web y ese es el nombre con Gmail, o sea, es de ihegüe@gmail.com. Podéis dirigir las preguntas que queráis, que con mucho gusto
si entra dentro de mis posibilidades, las contestaré. O sea, esteihegüe@gmail.com. En Facebook, Esteihegüe de la Luz, o Ángeles de Ihegüe, también son páginas donde encontraréis cosas mías. Bueno, yo en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto y también los he puesto a través del chat, con lo cual podéis directamente clicar y ya entráis directamente en el correo o en la página web o en el Facebook. Pues muchas gracias, doctor. Nos vemos de aquí a 15 días. Un placer tenerte por Un aquí. abrazote fuerte y lo mejor para este año. Igualmente. Nos vemos.